Érase una vez un rey llamado Salomón, el hijo del gran rey David. Salomón era joven cuando comenzó a reinar sobre Israel, pero había algo especial en él. Dios le había dado un regalo muy valioso, un corazón lleno de sabiduría. Gracias a este regalo, Salomón podía tomar decisiones justas y guiar al pueblo con inteligencia y amor. Bajo su gobierno, Israel prosperaba y la gente confiaba en su rey porque sabían que Dios estaba con él. Todos los días, Salomón se sentaba en su gran trono de marfil y oro para escuchar los problemas del pueblo y hacer justicia. Desde la mañana hasta la tarde, los ancianos, los comerciantes, los campesinos y hasta los niños venían a pedirle ayuda en sus disputas. A veces los casos eran sencillos, como decidir quién debía pagar por un campo dañado. Pero otras veces, los problemas eran tan difíciles que solo un rey con la sabiduría de Dios podía resolverlos. A pesar de su gran sabiduría, Salomón sabía que ser rey no era solo cuestión de tomar buenas decisiones. También debía asegurarse de que su corazón permaneciera fiel a Dios. Por eso, cada día oraba y buscaba la guía del Señor. Sabía que sin Dios, su sabiduría no tendría valor y que solo con su ayuda podía gobernar con justicia. Hasta que un día llegó ante el rey un caso especialmente difícil. Dos mujeres entraron al palacio llorando y discutiendo. Cada una sostenía que era la madre de un bebé y acusaba a la otra de mentir. El problema era que no había testigos, ni pruebas, ni forma aparente de saber quién decía la verdad. El pueblo miraba con gran expectación, preguntándose cómo resolvería Salomón un problema tan complicado. Las dos mujeres vivían en la misma casa y ambas habían dado a luz a sus hijos con pocos días de diferencia. Pero una de ellas había perdido a su bebé mientras dormía. Ahora, ambas afirmaban que el bebé vivo era suyo. No había manera de comprobarlo con documentos o testigos. ¿Cómo podría Salomón saber la verdad? El silencio llenó la sala del trono mientras el rey pensaba. Observó los rostros de las dos mujeres y vio su angustia. Cualquier decisión equivocada significaría que una madre perdería a su verdadero hijo. Salomón cerró los ojos por un momento y pidió sabiduría a Dios. Entonces, abrió los ojos y dijo algo que dejó a todos en shock. Y por eso, Salomón, con voz firme, ordenó: «Tráiganme una espada, partan al niño en dos y den una mitad a cada mujer». En ese momento, el pueblo quedó paralizado. ¿El rey realmente iba a hacer eso? Pero antes de que los soldados pudieran hacer algo, una de las mujeres gritó desesperada: «No, por favor, no lo maten. Prefiero que se lo den a ella, pero que viva». Mientras tanto, la otra mujer se cruzó de brazos y dijo fríamente: «Sí, divídanlo. Así no será de ninguna de las dos». Salomón, con una mirada sabia, sonrió. Ahora conocía la verdad. «Deténganse», ordenó a los soldados. «Denle el bebé a la mujer que suplicó por su vida. Ella es la verdadera madre, porque prefirió perderlo antes que verlo morir». Hasta que finalmente, después de escuchar la decisión del rey, el salón del trono quedó en completo silencio. Todos miraban a Salomón con asombro. La mujer, que había gritado desesperada por la vida del bebé, comenzó a llorar de alivio cuando los guardias le entregaron a su hijo. Ella lo abrazó con fuerza, besando su carita, mientras lágrimas caían por sus mejillas. «Gracias, mi rey, gracias», exclamó con la voz entrecortada. Mientras tanto, la otra mujer bajó la cabeza avergonzada. Había quedado en evidencia que no era la verdadera madre, pues ninguna madre de verdad permitiría que su hijo fuera cortado en dos. La sabiduría de Salomón había revelado la verdad de una manera que nadie esperaba. En lugar de confiar en palabras y acusaciones, el rey usó su inteligencia para descubrir el corazón de cada mujer. La gente que observaba comenzó a murmurar entre ellos: «Nuestro rey es realmente sabio. Dios le ha dado un gran entendimiento».
Nunca habíamos visto un juicio tan impresionante. Desde ese momento, la fama de Salomón se extendió por todo Israel y más allá. Todos sabían que su sabiduría no venía solo de su inteligencia, sino del regalo que Dios le había dado. Y desde ese día, el pueblo de Israel confió aún más en su rey. Cada vez que surgía un conflicto difícil, la gente decía: «Llevémoslo ante el rey Salomón. Él sabrá qué hacer». No solo los israelitas, sino también personas de otras naciones comenzaron a viajar a Jerusalén para escuchar su sabiduría y aprender de él. Salomón no solo era un juez justo, sino que también escribió muchos proverbios llenos de enseñanzas sobre la vida. Enseñó que la verdadera sabiduría no viene de los hombres, sino del temor y el respeto a Dios. Sus palabras quedaron escritas para que muchas generaciones después pudieran aprender de su inteligencia. Y aunque tenía riquezas, poder y fama, sabía que lo más valioso que poseía era la sabiduría que Dios le había dado. El bebé que estuvo en riesgo aquel día creció sano y fuerte con su verdadera madre. Cada vez que alguien hablaba de la justicia de Salomón, ella sonreía y decía: «Ese rey no solo salvó la vida de mi hijo, sino que también nos mostró que Dios siempre revela la verdad». La historia de aquel juicio se convirtió en una de las más recordadas del reinado de Salomón, demostrando que el don que Dios le había dado era único y poderoso. La historia de Salomón nos enseña muchas lecciones valiosas. Primero, nos recuerda que la verdadera sabiduría viene de Dios. Salomón no confiaba solo en su inteligencia humana, sino que pedía guía a Dios para tomar decisiones justas. Así como él, nosotros también podemos pedirle sabiduría a Dios en nuestra vida diaria, especialmente cuando enfrentamos problemas difíciles. También aprendemos que el amor verdadero siempre busca el bienestar de los demás. La verdadera madre estaba dispuesta a renunciar a su hijo con tal de salvar su vida. Esto nos muestra que el amor real es desinteresado y sacrificado, como el amor de Dios por nosotros. Finalmente, vemos que la verdad siempre sale a la luz. Aunque al principio parecía imposible saber quién decía la verdad, Dios le dio a Salomón una manera de descubrirla. En nuestra vida, siempre debemos confiar en que Dios es justo y que, aunque a veces la verdad tarde en salir, al final siempre triunfa. Érase una vez, en una tierra llena de montañas y caminos de polvo, un hombre muy especial llamado Jesús. Él no era como los otros líderes del pueblo. Jesús no vivía en un palacio ni tenía un ejército, pero hablaba con sabiduría y amor y hacía cosas maravillosas que solo alguien enviado por Dios podía hacer. Sanaba a los enfermos, ayudaba a los pobres y enseñaba que todos debían amar a Dios y al prójimo. Sus amigos, los discípulos, caminaban siempre con él, escuchando sus palabras y aprendiendo de su ejemplo. Cada día, Jesús y sus discípulos iban de ciudad en ciudad, hablando con las personas y compartiendo buenas noticias. La gente lo seguía porque sentían algo diferente cuando lo veían: paz, alegría y esperanza. Se acercaba una gran celebración llamada la Pascua, y Jesús decidió ir con sus amigos a Jerusalén, la ciudad más importante. Jerusalén estaba llena de personas de todos los lugares que venían a adorar a Dios en el templo. Aquel día el sol brillaba alto en el cielo y el aire olía a pan recién horneado y flores de primavera. Jesús y sus discípulos estaban por llegar a Jerusalén cuando Jesús se detuvo y llamó a 2 de ellos. Les dijo con voz tranquila: «Vayan al pueblito que está allá adelante. Allí encontrarán un burrito atado. Desátenlo y tráiganmelo». Aunque parecía extraño, los discípulos confiaban en Jesús, así que fueron, y tal como él lo dijo, encontraron el burrito esperando. Ese día, algo especial iba a suceder. Cuando los discípulos trajeron el burrito,
Jesús no pidió una silla ni un trono, sino que se sentó sobre los mantos que sus amigos pusieron en el lomo del animal. No eligió un caballo fuerte ni un carruaje reluciente. Eligió un burrito, un animal humilde, tranquilo y muy común. Esto sorprendió a muchos, porque los reyes solían entrar en ciudades montados en caballos grandes y vistosos. Pero Jesús quería mostrar que su reino no era como los de este mundo. Jesús comenzó a entrar en la ciudad, y pronto las calles se llenaron de emoción. Las personas, al verlo, comenzaron a correr hacia él con sonrisas y alegría. Traían ramas de palma que agitaban con fuerza, como si fueran banderas de fiesta. Otras personas se quitaban sus mantos y los ponían sobre el camino, como una alfombra especial solo para él. Todos gritaban con voces felices: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Los niños saltaban de emoción, corrían con sus palmas y reían llenos de felicidad. Nunca habían visto algo así. Sus corazones sabían que Jesús no era cualquier persona. Era el rey prometido, pero un rey distinto. Un rey que curaba a los enfermos, abrazaba a los niños y hablaba con palabras que hacían brillar el corazón. En ese momento, Jerusalén se llenó de esperanza y alegría, como si el cielo hubiera tocado la tierra. Y por eso, la ciudad entera comenzó a hablar de Jesús. Las personas contaban entre sí todos los milagros que había hecho, cómo había dado vista a los ciegos, ayudado a los pobres, alimentado a miles con solo un poco de pan y pescado. «Es el Mesías, el Salvador que esperábamos», decían algunos. La gente quería estar cerca de él, escuchar sus enseñanzas y caminar con él por donde fuera que fuera. Pero no todos estaban contentos. Algunos líderes de la ciudad, que se sentían importantes y poderosos, comenzaron a preocuparse. No entendían por qué la gente seguía tanto a Jesús. En vez de ver su amor, veían una amenaza. Le dijeron a Jesús: «Haz que se callen, que no griten más». Pero Jesús los miró con dulzura y les dijo: «Si ellos se callaran, hasta las piedras gritarían». Porque cuando hay tanta alegría, ni el suelo puede quedarse en silencio. Jesús sabía que su entrada triunfal era solo el comienzo de algo más grande. Aunque la multitud cantaba con alegría, él también sentía en su corazón que venían momentos difíciles, pero no se detuvo, porque su amor por todos era más fuerte que cualquier miedo. Y así, con cada paso que daba sobre los mantos y las palmas, el Rey de Paz entraba al corazón de su pueblo. Finalmente, Jesús llegó al templo, el lugar más sagrado de Jerusalén. Las voces se calmaron poco a poco, pero en los corazones de las personas seguía resonando el eco de los «Hosana». Los niños todavía corrían por el patio del templo, jugando con sus palmas, mientras algunos se sentaban cerca para escuchar a Jesús hablar. Él miró a su alrededor con ternura, sabiendo que muchas personas lo amaban sinceramente. Allí, en medio del templo, Jesús comenzó a enseñar. No pedía riquezas, no buscaba aplausos, solo quería que todos supieran que Dios los amaba profundamente. Su voz era firme pero llena de compasión. Les recordó que lo más importante era amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Y aunque sabía que muchos aún no lo entendían, seguía amando, enseñando y sirviendo. Ese día no fue solo una fiesta, fue una señal del cielo. Fue como si Dios mismo hubiera dicho: «Aquí está mi hijo, escúchenlo». En medio de una ciudad llena de ruido y movimiento, Jesús trajo un mensaje de paz. No necesitaba un trono dorado, porque su trono estaba en los corazones que creían en él. Y desde ese día, la entrada de Jesús en Jerusalén se recuerda con ramas de palma, cantos y alegría. Cada año, en el Domingo de Ramos, las iglesias del mundo celebran ese momento tan especial en el que el rey humilde llegó montado en un burrito. No fue una entrada común. Fue la entrada del amor, la esperanza y la salvación. Un rey como ningún otro, que vino a servir, no a ser servido. Los niños, al recordar esta historia, entienden que Jesús vino también para ellos, que no importa si eres grande o pequeño, si tienes mucho o poco. Para Jesús, todos somos importantes. Y así como los niños de Jerusalén salieron a recibirlo con sonrisas y palmas, hoy también podemos abrirle nuestro corazón y decirle:
Bienvenido, Jesús, Rey de amor. Desde ese día, muchos comenzaron a seguir a Jesús con más fuerza. Aunque algunos no lo aceptaron, su mensaje siguió creciendo, como una semilla de fe que brota y da fruto. Porque cuando el amor verdadero entra en una ciudad, en una casa o en un corazón, nada vuelve a ser igual. La historia de la entrada triunfal de Jesús nos enseña que el verdadero poder está en el amor y la humildad. Jesús no vino como un rey con espadas y coronas brillantes. Él vino como un amigo, como un servidor, como alguien que nos muestra cómo amar con todo el corazón. No buscó ser el más grande, sino el más bondadoso. Podemos ser como los niños que agitaron las palmas, recibiendo a Jesús con alegría en nuestras vidas. Podemos ser como los discípulos, que confiaron en sus palabras aunque no entendían todo al principio. Y podemos aprender que ser como Jesús es elegir la paz, ayudar a los demás, perdonar y amar siempre, incluso cuando sea difícil. Así que la próxima vez que veas una rama de palma o escuches Hosana, recuerda que Jesús es el Rey que vino a cambiar el mundo con amor, y que tú también puedes ser parte de su reino cuando eliges hacer el bien, compartir, perdonar y confiar en Él. Era un día muy especial en Jerusalén. Las calles estaban llenas de gente, y no era un día cualquiera, era el tiempo de la Pascua. Familias enteras habían viajado desde pueblos lejanos, cruzando colinas y ríos, caminando con burros cargados de mantas, pan y ollas de barro. Todos llegaban con el corazón dispuesto a celebrar una fiesta muy antigua, una tradición sagrada que recordaba cómo Dios, hace muchos siglos, había rescatado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Era una historia que se contaba año tras año alrededor de la mesa, con pan sin levadura, con vino, con hierbas amargas y con cordero asado. Los niños escuchaban atentos, mientras los padres explicaban cómo Dios había mostrado su poder para liberar a los israelitas. En aquellos tiempos antiguos, el faraón no quería dejar que el pueblo de Dios se fuera, aunque Dios le envió señales muy claras. Plagas como ranas saltando por todas partes, enjambres de moscas oscuras, tormentas de granizo y hasta una densa oscuridad que cubrió Egipto como una manta negra. El corazón del faraón seguía duro como una piedra. Pero entonces vino la última plaga. Dios les dijo a los israelitas que tomaran un corderito sin defecto, lo cocinaran para la cena y que con su sangre marcaran las puertas de sus casas. Esa señal sería como un escudo, porque esa noche el ángel de Dios pasaría por Egipto y salvaría a los que tuvieran la marca. Y así fue. El ángel pasó de largo en las casas marcadas, y los hijos de los israelitas estuvieron a salvo. Desde entonces, cada año, el pueblo celebraba la Pascua con una cena muy especial, para no olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Jerusalén en esos días estaba viva como nunca. Se escuchaban sonidos de niños jugando en los callejones de piedra. Los vendedores ofrecían pan recién horneado y especias fragantes. El olor del cordero asado al fuego llenaba el aire, y en todas partes se oían voces alegres hablando de Dios y de su salvación. Jesús y sus discípulos también caminaban por aquellas calles llenas de polvo y alegría. Ellos iban en busca del lugar donde celebrar la Pascua. Jesús no decía mucho mientras caminaba. Su mirada era profunda, como si estuviera viendo algo más allá de lo que los demás podían ver. En su corazón sentía una mezcla extraña: amor inmenso por sus amigos, tristeza por lo que estaba por venir y esperanza por lo que Dios haría. Los discípulos no lo sabían aún, pero esa noche no sería como las otras. Esa cena sería la más importante de todas, una que cambiaría el mundo para siempre. Cuando llegaron al lugar preparado, una habitación amplia, tranquila, en la parte alta de una casa, los discípulos pensaban que se sentarían directamente a comer, pero Jesús les tenía una sorpresa. Se levantó, se quitó su manto, se ató una toalla a la cintura, llenó un recipiente con agua y empezó a hacer algo que ninguno esperaba. Lavó sus pies. Uno por uno, Jesús
El Maestro, el Hijo de Dios, se arrodilló ante ellos, tomó sus pies sucios del camino y los lavó con cuidado. Pedro se sintió incómodo. «Señor, no puedes lavarme los pies», exclamó. Pero Jesús, con una sonrisa y una mirada llena de amor, le respondió: «Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces Pedro, emocionado, dijo: «Entonces, lávame también las manos y la cabeza». Todos estaban asombrados. Con ese gesto humilde, Jesús les enseñó algo profundo: que el amor verdadero se demuestra sirviendo, y que el más grande en el reino de Dios es aquel que se hace el más pequeño. Después de lavarles los pies, Jesús volvió a su lugar en la mesa. Los discípulos hablaban bajito entre ellos, todavía sorprendidos por lo que habían vivido. De pronto, Jesús rompió el silencio con palabras que los dejaron helados. «Uno de ustedes me va a traicionar». Un silencio tenso llenó la habitación. Todos se miraban unos a otros, confundidos, preocupados. ¿Cómo podía ser posible? Uno de ellos, que había caminado con Jesús, que había visto sus milagros, que había escuchado sus enseñanzas de amor, ¿iba a traicionarlo? Uno a uno, comenzaron a preguntar en voz baja: «¿Seré yo, Señor?». Jesús no respondió con un nombre, pero su mirada se posó con tristeza en Judas, que bajó la cabeza, evitando sus ojos. Entonces Jesús tomó un trozo de pan sin levadura, lo partió con sus manos, lo levantó al cielo, lo bendijo y dijo: «Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Luego tomó una copa con vino, la alzó con solemnidad y dijo: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por ustedes». Los discípulos lo escuchaban en silencio. Algunos apretaban fuerte el pan entre sus dedos, otros sentían un nudo en la garganta. Nadie entendía del todo, pero sabían que algo sagrado estaba sucediendo. Jesús estaba hablándoles de su muerte, pero también de una promesa eterna, una nueva alianza, un nuevo comienzo. Jesús les recordó la historia de la Pascua. Les habló de la sangre del Cordero que salvó a los israelitas y les explicó que ahora Él sería ese nuevo Cordero. Su sangre sería derramada para salvar no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad. Su cuerpo sería partido como el pan, para que todos los que creyeran en Él tuvieran vida eterna. El ambiente estaba lleno de una paz profunda, como si el cielo hubiera bajado a esa habitación. Los discípulos no entendían todo, pero en sus corazones sabían que nunca olvidarían esa noche. Cuando terminaron de cenar, Jesús los miró con ternura. Les habló con calma, como un padre que se despide de sus hijos antes de un largo viaje. Les dijo que pronto ya no lo verían con sus ojos, pero que no estarían solos. Prometió que el Espíritu Santo vendría para acompañarlos, para darles fuerza, consuelo y sabiduría. Les pidió que se amaran los unos a los otros, como Él los había amado, que perdonaran, que sirvieran, que compartieran el pan con los que tuvieran hambre. Sus palabras eran como una caricia al alma, llenas de verdad y de luz. Entonces se levantaron y salieron caminando bajo el cielo estrellado. Cruzaron las calles silenciosas de Jerusalén y llegaron a un jardín llamado Getsemaní. Era un lugar lleno de árboles altos, hojas que susurraban con el viento y flores que perfumaban el aire de la noche. Era uno de los lugares preferidos de Jesús para orar. Allí, mientras sus amigos intentaban descansar, Jesús se apartó un poco, se arrodilló en la tierra y oró. Su corazón estaba lleno de angustia. Sabía que estaba a punto de comenzar el momento más duro de su vida, el momento por el que había venido al mundo. Con voz temblorosa, oró: «Padre, si es posible, que no tenga que beber esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y con esa oración, Jesús mostró que aunque tenía miedo, confiaba completamente en el amor y el plan de su Padre. Érase una vez
un pueblo llamado Israel que vivía en una tierra hermosa, llena de colinas y campos fértiles. Pero este pueblo tenía un gran problema. Sus enemigos, los filisteos, los habían dominado por muchos años. Los filisteos eran un pueblo poderoso y cruel, que obligaba a los israelitas a obedecerles y vivir bajo su dominio. El pueblo de Israel estaba cansado de esta opresión y clamaba a Dios pidiéndole ayuda. Todos los días los israelitas trabajaban duro en sus campos y ciudades, pero vivían con miedo de los filisteos. A veces, los filisteos robaban sus cosechas y les imponían pesados impuestos. Parecía que no había esperanza para Israel, pero Dios nunca se olvida de su pueblo. Él ya tenía un plan para librarlos, y ese plan comenzaba con un niño que aún no había nacido. Un día, un ángel del Señor se apareció a una mujer israelita que no podía tener hijos y le dijo: «Pronto tendrás un hijo, y él será especial. Dios lo ha escogido para empezar a liberar a Israel de los filisteos. Pero hay algo importante. Desde su nacimiento, nunca deberá cortarse el cabello, porque será un nazareo dedicado a Dios». La mujer, llena de alegría y asombro, corrió a contarle a su esposo. Así fue como Dios anunció el nacimiento de Sansón, el hombre más fuerte que el mundo había conocido. Hasta que un día, Sansón creció y se convirtió en un joven fuerte y valiente. Desde pequeño, su fuerza era diferente a la de cualquier otro niño. Mientras otros luchaban por levantar una piedra pesada, Sansón podía cargar enormes rocas sin esfuerzo. Podía derrotar a varios hombres con sus propias manos y correr más rápido que cualquiera. Todos sabían que Dios estaba con él y que había sido escogido para algo grande. Pero aunque tenía una gran fuerza física, Sansón tenía un problema. Le gustaba hacer las cosas a su manera. A veces no escuchaba los consejos de sus padres ni buscaba la guía de Dios. Un día, Sansón vio a una mujer filistea y decidió casarse con ella, aunque sus padres le advirtieron que era mejor casarse con alguien de su propio pueblo. Pero Sansón insistió: «Ella me gusta, cásenme con ella». No sabía que Dios usaría incluso sus malas decisiones para cumplir su plan. Durante su viaje para conocer a la mujer, Sansón tuvo un encuentro sorprendente. Mientras caminaba por un viñedo, un león joven rugió y se lanzó sobre él. Cualquier otro hombre habría huido aterrorizado, pero Sansón, lleno del poder de Dios, tomó al león con sus propias manos y lo desgarró como si fuera un animal pequeño. Sansón se maravilló de su propia fuerza. Sin embargo, en vez de darle gracias a Dios, guardó el secreto y siguió su camino. No sabía que este era solo el comienzo de muchas hazañas increíbles. Y por eso, Sansón comenzó a ganar fama por su increíble fuerza. Su boda con la mujer filistea no salió como esperaba, y pronto Sansón se convirtió en el enemigo número 1 de los filisteos. Un día, cuando los filisteos intentaron atraparlo en la ciudad, él esperó hasta la medianoche. Se acercó a las enormes puertas de la ciudad, las arrancó con sus propias manos y las cargó hasta la cima de una colina. Nadie podía creer lo que había hecho. Pero aunque Dios le había dado una fuerza increíble, Sansón seguía tomando decisiones impulsivas. A menudo confiaba más en su poder que en la guía de Dios. En lugar de liderar a Israel con sabiduría, se metía en problemas con los filisteos y actuaba por venganza. Una vez, cuando lo traicionaron, atrapó 300 zorros. Les ató antorchas encendidas en sus colas y los soltó en los campos de los filisteos, quemando todas sus cosechas. Esto enfureció a los filisteos, quienes juraron atraparlo. A pesar de sus errores, Dios seguía usando a Sansón para librar a Israel. En una ocasión, los filisteos enviaron un ejército de 1000 hombres para capturarlo. Sansón no tenía armas, pero encontró una quijada de burro en el suelo y, con ella, derrotó a todos los soldados.
Cuando terminó la batalla, levantó la quijada y dijo: «Con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres». Sansón sabía que su fuerza venía de Dios, pero muchas veces actuaba sin buscar su dirección. Hasta que finalmente los filisteos idearon un plan para derrotar a Sansón. Sabían que no podían vencerlo con fuerza, así que decidieron atacarlo de otra manera, a través de su corazón. En su vida, Sansón había tomado muchas decisiones impulsivas y se había dejado llevar por sus sentimientos, y esta vez no sería la excepción. Un día, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Ella era hermosa y encantadora, pero también astuta y desleal. Los líderes filisteos fueron a verla en secreto y le dijeron: «Engaña a Sansón y descubre el secreto de su fuerza. Si nos ayudas, te daremos mucho dinero». Dalila aceptó, y así comenzó a insistirle a Sansón para que le revelara su secreto. Al principio, Sansón jugó con ella. Le dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas, perdería su fuerza. Cuando Dalila lo ató y llamó a los filisteos, él se levantó y rompió las cuerdas con facilidad. Dalila se enojó y le pidió de nuevo que le dijera la verdad. Sansón, confiado en su poder, siguió mintiéndole. Pero Dalila no se rindió. Día tras día lo presionó con palabras dulces y llanto, hasta que Sansón, cansado de tanta insistencia, le confesó su secreto. «Nunca me han cortado el cabello, porque soy un nazareo consagrado a Dios. Si me rapan la cabeza, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre». Esa misma noche, mientras Sansón dormía profundamente, Dalila llamó a un hombre para que le cortara el cabello. Luego gritó: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Sansón se despertó y trató de defenderse, pero esta vez algo era diferente. Su fuerza lo había abandonado. Dios ya no estaba con él. Los filisteos lo capturaron fácilmente, le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado a la prisión. El hombre más fuerte de Israel ahora era un prisionero, humillado y débil. Y desde ese día, Sansón vivió como esclavo en la cárcel filistea. Lo obligaban a moler grano como un animal y se burlaban de él. Ya no era el poderoso guerrero que todos temían. Los filisteos creían que habían vencido a Sansón, pero no sabían que Dios aún tenía un plan. Con el tiempo, mientras estaba en prisión, su cabello comenzó a crecer de nuevo. Y más importante aún, Sansón comenzó a clamar a Dios desde su corazón. Un día, los filisteos hicieron una gran fiesta en honor a su dios Dagón. Miles de personas se reunieron en un enorme templo para celebrar y burlarse de Sansón. Lo sacaron de la cárcel y lo llevaron al templo para hacer escarnio de él. Lo colocaron entre dos grandes columnas, sin saber que en su corazón Sansón estaba hablando con Dios. Con un susurro, oró: «Señor, Dios mío, acuérdate de mí. Dame fuerzas una vez más para vengarme de los filisteos». Luego apoyó sus manos sobre las dos columnas principales del templo y empujó con todas sus fuerzas. De repente las columnas comenzaron a temblar, y el edificio entero se vino abajo, aplastando a los filisteos que estaban dentro. Sansón murió en ese momento, pero en su último acto de fuerza había derrotado a más enemigos que en toda su vida. La historia de Sansón nos enseña muchas lecciones importantes. Primero, nos muestra que Dios nos da dones y talentos para usarlos en su propósito, no para hacer lo que queramos. Sansón tenía una gran fuerza, pero muchas veces la usó de forma impulsiva, en lugar de buscar la voluntad de Dios. También aprendemos que nuestras decisiones tienen consecuencias. Sansón confiaba demasiado en su fuerza y no cuidó su relación con Dios. Sus malas decisiones lo llevaron a caer en las trampas de sus enemigos. Esto nos recuerda que debemos ser sabios en las elecciones que hacemos y buscar siempre la guía de Dios. Pero lo más importante de esta historia es que Dios es misericordioso.
Aunque Sansón falló muchas veces, cuando se arrepintió y clamó a Dios, Él le dio una última oportunidad. Esto nos enseña que, aunque cometamos errores, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y restaurarnos si volvemos a Él con un corazón sincero. Érase una vez un rey sabio y poderoso llamado Salomón, hijo del gran rey David. Dios le había dado sabiduría como a ningún otro hombre en la tierra, y su reino era próspero y pacífico. Desde su infancia, Salomón había escuchado a su padre hablar de un sueño muy especial: construir un templo para Dios, un lugar donde el pueblo pudiera adorarlo y donde su presencia habitara entre ellos. David había querido edificarlo con sus propias manos, pero Dios le había dicho que esa tarea sería para su hijo. Todos los días, Salomón recordaba la promesa de Dios a su padre y sabía que era su deber cumplirla. Israel aún adoraba a Dios en el tabernáculo, una gran tienda de campaña que había servido como su santuario desde los días de Moisés. Pero ahora, con el reino establecido y en paz, Salomón sabía que era el momento de construir algo más grande y permanente. Una casa sagrada para el Señor, hecha con los materiales más finos y con el mayor de los cuidados. El pueblo de Israel esperaba con ansias este templo, pues sabían que sería un símbolo de la presencia de Dios entre ellos. No era solo un edificio, sino un recordatorio de la alianza entre Dios y su pueblo. Salomón tenía riquezas y recursos abundantes, pero entendía que esta no era solo una obra humana. Necesitaba la dirección y bendición de Dios para hacerla correctamente. Hasta que un día, Salomón decidió que había llegado el momento de comenzar la gran obra. Se arrodilló en oración y le pidió a Dios que lo guiara en cada paso. Luego, envió mensajes a reyes de otras tierras, como el rey Hiram de Tiro, pidiendo los mejores materiales para la construcción. Mi padre David quiso construir una casa para el Señor, pero Dios le dijo que yo lo haría. Ahora es el tiempo de cumplir esa promesa. El rey Hiram, que había sido amigo de David, se alegró mucho al escuchar esto y envió madera de cedro y ciprés desde los bosques del Líbano. Salomón también ordenó que se extrajeran piedras preciosas y oro puro para adornar el templo. Reunió a miles de trabajadores, canteros para cortar piedra, carpinteros para trabajar la madera y artesanos para hacer los adornos de oro. El pueblo entero se preparó para la tarea, pues sabían que estaban construyendo algo más que un edificio. Estaban haciendo una morada para la gloria de Dios. La construcción comenzó con gran entusiasmo, pero no era un trabajo fácil. Día tras día, los trabajadores tallaban piedras y ensamblaban madera sin el ruido de martillos en el sitio del templo, pues Salomón había ordenado que todo fuera preparado con cuidado antes de ser llevado al lugar sagrado. Cada detalle debía ser perfecto, porque esta casa no era para un rey terrenal, sino para el Rey del universo. Y por eso, el pueblo trabajó con esmero y dedicación durante años, sin escatimar en esfuerzo ni en materiales. Salomón supervisaba todo con atención, asegurándose de que cada piedra estuviera en su lugar y que cada decoración reflejara la grandeza de Dios. El templo comenzó a tomar forma. Grandes columnas de bronce se alzaban en la entrada. Las paredes estaban recubiertas de oro y el interior estaba adornado con figuras de querubines, palmeras y flores esculpidas con gran detalle. En el centro del templo, Salomón mandó construir el lugar santísimo, el sitio más sagrado de todos, donde se colocaría el arca del pacto. Solo el sumo sacerdote podría entrar allí, una vez al año, para ofrecer sacrificios por el pueblo. Salomón entendía que este no era un templo común. Era la casa de Dios en la tierra, un lugar donde el pueblo vendría a orar y buscar la presencia del Señor. Conforme avanzaba la construcción, la emoción crecía en todo Israel.
La gente hablaba con alegría del día en que el templo sería terminado y dedicado a Dios. Sabían que no se trataba solo de un edificio hermoso, sino de un recordatorio de que Dios estaba con ellos. Salomón, a pesar de su sabiduría y riquezas, sabía que su mayor honor no era ser rey, sino ser el siervo de Dios que cumpliría su voluntad, hasta que finalmente, después de 7 años de arduo trabajo, el templo estuvo terminado. Era una obra majestuosa, más hermosa de lo que el pueblo de Israel había imaginado. Sus muros estaban recubiertos de oro puro. Las enormes columnas de bronce brillaban con la luz del sol, y en su interior, las decoraciones de querubines, flores y palmeras reflejaban la belleza de la creación de Dios. Todo estaba listo para la gran dedicación del templo, el día en que la presencia de Dios llenaría aquel lugar sagrado. Salomón convocó a todo el pueblo de Israel y a los sacerdotes para la gran ceremonia. Con gran reverencia, ordenó que el arca del pacto fuera llevada desde el tabernáculo hasta el lugar santísimo del templo. Los sacerdotes, vestidos con túnicas blancas, la transportaron en hombros mientras el pueblo cantaba alabanzas a Dios. Todos estaban en silencio cuando colocaron el arca en su lugar, y Salomón se arrodilló ante el altar para orar. El rey levantó sus manos al cielo y clamó: «Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Ahora cumple tu promesa a mi padre David, y escucha las oraciones que se hagan en este templo, que este sea un lugar donde tu pueblo pueda venir a buscarte y recibir perdón». En ese momento, algo asombroso sucedió. Una gran nube descendió del cielo y llenó el templo. Era la gloria de Dios, mostrando que Él aceptaba aquel lugar como su morada. Los sacerdotes no pudieron seguir ministrando porque la presencia de Dios era demasiado poderosa. Y desde ese día, el templo de Salomón se convirtió en el centro de la adoración en Israel. Personas de todo el reino y de tierras lejanas venían a orar, ofrecer sacrificios y alabar al Señor. Sabían que Dios no podía ser contenido en un edificio, pero también entendían que aquel templo era un símbolo de su presencia en medio de ellos. Salomón continuó gobernando con sabiduría y su fama se extendió a muchas naciones. Reyes y reinas, como la famosa reina de Sabá, vinieron a visitarlo y quedaron maravillados con su sabiduría y la grandeza de su reino. Israel vivió un tiempo de paz y prosperidad bajo su reinado, y el templo se convirtió en un lugar donde la gente podía acercarse a Dios. Pero Salomón también recordó algo muy importante. No importaba cuán hermoso fuera el templo si el pueblo no seguía a Dios con un corazón sincero. En su oración, él había dicho: «Si alguna vez nos alejamos de ti y oramos desde este lugar, escúchanos y perdónanos». Sabía que lo más importante no era la construcción física, sino la relación entre Dios y su pueblo. La historia de la construcción del templo nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos muestra que Dios cumple sus promesas. Había prometido a David que su hijo construiría el templo, y así sucedió. Esto nos recuerda que podemos confiar en las promesas de Dios para nuestra vida, porque Él siempre es fiel. También aprendemos que Dios desea estar cerca de su pueblo. Aunque el templo era un lugar especial, Salomón reconoció que Dios no puede ser contenido en un edificio. Hoy, ya no necesitamos un templo de oro para encontrarnos con Dios, porque gracias a Jesús, su Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Cada uno de nosotros puede ser un lugar de adoración si buscamos a Dios con sinceridad. Por último, esta historia nos recuerda que lo más importante no es lo que construimos en el exterior, sino la relación que tenemos con Dios. Salomón edificó el templo más hermoso, pero también sabía que si el pueblo se alejaba de Dios, el templo no tendría valor. Lo mismo ocurre con nosotros. Podemos hacer muchas cosas en la vida,
Pero lo que realmente importa es que nuestro corazón esté cerca de Dios. Érase una vez un rey llamado Salomón, el hijo del gran rey David. Salomón era joven cuando comenzó a reinar sobre Israel, pero había algo especial en él. Dios le había dado un regalo muy valioso, un corazón lleno de sabiduría. Gracias a este regalo, Salomón podía tomar decisiones justas y guiar al pueblo con inteligencia y amor. Bajo su gobierno, Israel prosperaba y la gente confiaba en su rey porque sabían que Dios estaba con él. Todos los días, Salomón se sentaba en su gran trono de marfil y oro para escuchar los problemas del pueblo y hacer justicia. Desde la mañana hasta la tarde, los ancianos, los comerciantes, los campesinos y hasta los niños venían a pedirle ayuda en sus disputas. A veces los casos eran sencillos, como decidir quién debía pagar por un campo dañado. Pero otras veces, los problemas eran tan difíciles que solo un rey con la sabiduría de Dios podía resolverlos. A pesar de su gran sabiduría, Salomón sabía que ser rey no era solo cuestión de tomar buenas decisiones. También debía asegurarse de que su corazón permaneciera fiel a Dios. Por eso, cada día oraba y buscaba la guía del Señor. Sabía que sin Dios, su sabiduría no tendría valor y que solo con su ayuda podía gobernar con justicia. Hasta que un día llegó ante el rey un caso especialmente difícil. Dos mujeres entraron al palacio llorando y discutiendo. Cada una sostenía que era la madre de un bebé y acusaba a la otra de mentir. El problema era que no había testigos, ni pruebas, ni forma aparente de saber quién decía la verdad. El pueblo miraba con gran expectación, preguntándose cómo resolvería Salomón un problema tan complicado. Las dos mujeres vivían en la misma casa y ambas habían dado a luz a sus hijos con pocos días de diferencia. Pero una de ellas había perdido a su bebé mientras dormía. Ahora, ambas afirmaban que el bebé vivo era suyo. No había manera de comprobarlo con documentos o testigos. ¿Cómo podría Salomón saber la verdad? El silencio llenó la sala del trono mientras el rey pensaba. Observó los rostros de las dos mujeres y vio su angustia. Cualquier decisión equivocada significaría que una madre perdería a su verdadero hijo. Salomón cerró los ojos por un momento y pidió sabiduría a Dios. Entonces, abrió los ojos y dijo algo que dejó a todos en shock. Y por eso, Salomón, con voz firme, ordenó: «Tráiganme una espada, partan al niño en dos y den una mitad a cada mujer». En ese momento, el pueblo quedó paralizado. ¿El rey realmente iba a hacer eso? Pero antes de que los soldados pudieran hacer algo, una de las mujeres gritó desesperada: «No, por favor, no lo maten. Prefiero que se lo den a ella, pero que viva». Mientras tanto, la otra mujer se cruzó de brazos y dijo fríamente: «Sí, divídanlo. Así no será de ninguna de las dos». Salomón, con una mirada sabia, sonrió. Ahora conocía la verdad. «Deténganse», ordenó a los soldados. «Denle el bebé a la mujer que suplicó por su vida. Ella es la verdadera madre, porque prefirió perderlo antes que verlo morir». Hasta que finalmente, después de escuchar la decisión del rey, el salón del trono quedó en completo silencio. Todos miraban a Salomón con asombro. La mujer, que había gritado desesperada por la vida del bebé, comenzó a llorar de alivio cuando los guardias le entregaron a su hijo. Ella lo abrazó con fuerza, besando su carita, mientras lágrimas caían por sus mejillas. «Gracias, mi rey, gracias», exclamó con la voz entrecortada. Mientras tanto, la otra mujer bajó la cabeza avergonzada. Había quedado en evidencia que no era la verdadera madre, pues ninguna madre de verdad permitiría que su hijo fuera cortado en dos. La sabiduría de Salomón había revelado la verdad de una manera que nadie esperaba. En lugar de confiar en palabras y acusaciones, el rey usó su inteligencia para descubrir el corazón de cada mujer.
La gente que observaba comenzó a murmurar entre ellos: «Nuestro rey es realmente sabio. Dios le ha dado un gran entendimiento. Nunca habíamos visto un juicio tan impresionante». Desde ese momento, la fama de Salomón se extendió por todo Israel y más allá. Todos sabían que su sabiduría no venía solo de su inteligencia, sino del regalo que Dios le había dado. Y desde ese día, el pueblo de Israel confió aún más en su rey. Cada vez que surgía un conflicto difícil, la gente decía: «Llevémoslo ante el rey Salomón. Él sabrá qué hacer». No solo los israelitas, sino también personas de otras naciones comenzaron a viajar a Jerusalén para escuchar su sabiduría y aprender de él. Salomón no solo era un juez justo, sino que también escribió muchos proverbios llenos de enseñanzas sobre la vida. Enseñó que la verdadera sabiduría no viene de los hombres, sino del temor y el respeto a Dios. Sus palabras quedaron escritas para que muchas generaciones después pudieran aprender de su inteligencia. Y aunque tenía riquezas, poder y fama, sabía que lo más valioso que poseía era la sabiduría que Dios le había dado. El bebé que estuvo en riesgo aquel día creció sano y fuerte con su verdadera madre. Cada vez que alguien hablaba de la justicia de Salomón, ella sonreía y decía: «Ese rey no solo salvó la vida de mi hijo, sino que también nos mostró que Dios siempre revela la verdad». La historia de aquel juicio se convirtió en una de las más recordadas del reinado de Salomón, demostrando que el don que Dios le había dado era único y poderoso. La historia de Salomón nos enseña muchas lecciones valiosas. Primero, nos recuerda que la verdadera sabiduría viene de Dios. Salomón no confiaba solo en su inteligencia humana, sino que pedía guía a Dios para tomar decisiones justas. Así como él, nosotros también podemos pedirle sabiduría a Dios en nuestra vida diaria, especialmente cuando enfrentamos problemas difíciles. También aprendemos que el amor verdadero siempre busca el bienestar de los demás. La verdadera madre estaba dispuesta a renunciar a su hijo con tal de salvar su vida. Esto nos muestra que el amor real es desinteresado y sacrificado, como el amor de Dios por nosotros. Finalmente, vemos que la verdad siempre sale a la luz. Aunque al principio parecía imposible saber quién decía la verdad, Dios le dio a Salomón una manera de descubrirla. En nuestra vida, siempre debemos confiar en que Dios es justo y que, aunque a veces la verdad tarde en salir, al final siempre triunfa.